Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. Bueno, Bueno, pero muy buenas tardes. Estamos haciendo la grabación en horas de la tarde para el programa Palabras al Viento de Radio Poesía. Tenemos como invitado a un médico y escritor colombiano, a Robin Prieto. Él ya nos va a contar acerca de sus actividades. Inicialmente le damos la bienvenida cordial a nuestro programa. Vamos a hacer una charla bastante amena la que vamos a tener y le pregunto por su nombre completo y el lugar donde nació y lógicamente desde qué lugar está en este momento comunicándose con nosotros. Bienvenido, Robin. muchas gracias, señor Jorge Eliezer. Yo empiezo por darle un agradecimiento muy especial a usted por esta invitación y agradecer a todos aquellos que siguen ahora esta transmisión y quienes la verán posteriormente. Mi nombre es Robin Germán Prieto Ortiz. Yo nací ya hace más de 50 años en un hermoso pueblo de las montañas de Santander. Algunas personas todavía no tienen la diferencia clara entre Santander del Sur y Norte de Santander. Santander del Sur no existe como tal, hoy día es solamente Santander, el otro departamento es Norte de Santander. Así que nací en Santander, el pueblo se llama Málaga y vivía ya hasta aproximadamente los 5 años de mi edad. Como dije, es una región hermosamente montañosa y quizás de ahí pues mi afición por caminar y por las montañas. Yo a la edad de 5 años llegué a la ciudad de Bogotá, donde pues prácticamente he vivido desde entonces y donde actualmente resido y trabajo. Y en la parte de medicina, ¿en qué rama se desempeña usted, Robin? Bien, yo terminé mi bachillerato en un colegio público, posteriormente estudié en la Universidad Nacional de Colombia, donde recibí el título de médico cirujano. Luego tuve la oportunidad de hacer una primera especialización en cirugía general en el Hospital de la Samaritana aquí en Bogotá. En ese momento era avalado el título por la Pontificia Universidad Javeriana y posteriormente tuve la fortuna también de realizar una segunda especialización en gastroenterología con la Fundación Universitaria Sanitas. Actualmente laboro en ambas áreas, tanto como cirujano como gastroenterólogo. Y sus actividades literarias, ¿cómo y de qué manera se iniciaron, Robin? Yo pienso que por suerte, en Colombia, donde el analfabetismo, aunque existe, no es tan alto como en otras ciudades, pues todos somos escritores. Así que, pues como todas las personas escribimos, yo empecé a escribir desde, digamos que la juventud. De hecho, una de mis primeras publicaciones apareció en el periódico del colegio por allá en el año más o menos de 1985. Fue para el periódico un escrito tan largo que de hecho lo dividieron en dos partes, pero por cuestión de la irregularidad de las publicaciones de aquella época, solo salió la primera parte. Y recuerdo que era una protesta contra algunas de las situaciones que se vivían en el momento, como el recién impuesto IVA para aquella época, el impuesto del IVA. Posteriormente yo seguí escribiendo, escribía en cualquier papel, guardaba mis escritos en una carpeta. Para aquella época todavía no existía el computador. A veces pasaba mis escritos en la máquina de escribir que aún conservo. Y finalmente, después de muchos años de guardar esos escritos, me animé y tuve el apoyo y el impulso de varias personas para hace pocos años empezar a publicar formalmente. ¿Y qué tipo de textos escribía inicialmente Robin? ¿O a quiénes
dentro de los escritores, bien sea colombianos o hispanoamericanos o de otras latitudes, le motivaron a escribir? Yo no me considero un profundo conocedor ni de la literatura colombiana y mucho menos de la literatura latinoamericana y mundial. Sin embargo, pues sí puedo mencionar que me gustó en mi juventud mucho leer en poesía, por ejemplo, a Silva, leer a Borges, por supuesto, leer todo lo de Gabriel García Márquez, pero antes que todos ellos, yo creo que en mis épocas de escuela o de colegio leía los cuentos de los textos de escuela, las narraciones de los textos de escuela, y sin duda uno de mis autores favoritos fue Julio Verne. Y ya en las aulas universitarias, ¿qué tipo de lectura? Lógicamente, aparte de toda la lectura que debía hacer para prepararse como médico, eh, o si tuvo tiempo, aunque realmente creo que un estudiante de medicina tiene muy poco tiempo para dedicarse a la lectura, o tal vez lo haga un domingo, un festivo, unas vacaciones. Sí, realmente uno vivía de lleno para la literatura médica y no quedaba tiempo para otras actividades, ni de lectura, a veces ni podía sacar un tiempo para algún tipo de ejercicio. Sin embargo, pues de aquella época recuerdo mucho a Eduardo Galeano y en Colombia a Germán Castro Caicedo y pues por supuesto también era época de Gabriel García Márquez, como ya lo he mencionado. Y en Bogotá, que hay bastante movimiento cultural, tuve la oportunidad de oír o de ver a alguno de los escritores, bien sea en las bibliotecas Luis Ángel Arango o en otros recintos universitarios que generalmente hacen unas tertulias o invitan a escritores en las distintas universidades del país. Bueno, me hace usted rememorar y recordar con algo de nostalgia aquellas épocas en que no existía el internet, los medios de comunicación eran pues bastante limitados y uno asistía a bibliotecas públicas como las bibliotecas de barrio o incluso a la Luis Ángel Arango, donde debía uno madrugar para casi que hacer fila, conseguir turnos y poder leer algunos libros. Y específicamente en cuanto a la pregunta, pues también debo mencionar que uno de los pocos talleres que yo hice en mi juventud fue justamente con el poeta Juan Manuel Roca. Este taller lo hicimos durante casi todo un semestre en la Casa de Poesía Silva, un sitio absolutamente inspirador, hermoso, tranquilo, un sitio que puede recibir absolutamente todos los adjetivos buenos. Quizás fue la única época en que pude compartir así como algo de talleres literarios o de estar cerca de alguna persona reconocida para ese momento. Y de Juan Manuel Roca, ¿qué otro personaje o qué otro escritor estuvo por esos lares en la Casa de Poesía Silva, que usted recuerde? Tal vez de quienes la dirigían, que llegaron a hacer alguna lectura o compartir textos. No, en aquella época la editora pues era María Mercedes Carranza, pero que llegaran a compartir textos no. Pero sin embargo recuerdo como algo anecdóticamente triste que una de las clases fue cancelada porque se veló allí a Luis Vidales, un poeta también de aquella época, pero la verdad como que no tuve la opción de compartir con otros poetas de aquella época. Bueno, uno recuerda los inicios como escritor. Yo recuerdo mis inicios también que realmente no fueron de las mejores producciones, viendo hacia atrás 40, 50 años, pues no podía ser de gran calidad. ¿Qué recuerda que haya sido su primer texto que usted dijo de estudiante? Le hice un poema a una flor, a una dama, a algo. Yo creo que haciendo memoria, quizás, como ya lo dije, uno de mis primeros escritos fue algo de protesta social.
y es el escrito al que me refería que fue publicado en el colegio, ¿no? Era como tratar de mencionar aquello con lo que uno, a pesar de su juventud, pues no estaba de acuerdo, ¿no? Con todos los cambios que ocurrían en ese momento y que han seguido ocurriendo y que actualmente siguen ocurriendo, ¿no? Tantos problemas sociales que vivimos. También le escribía mucho a la naturaleza, eh, al diario vivir de las personas, lo que percibía uno en sus conciudadanos, lo que veía uno en las noticias, que generalmente siempre han sido pues bastante tristes, ¿no? Son más las noticias malas, infortunadamente, que las buenas, aunque los hechos puedan ser más buenos que malos, pero generalmente es lo que transmiten los noticieros. Así que básicamente era algo como que yo podría llamar una poesía social, una narrativa social, pero también, por supuesto, algo de naturaleza y aunque no lo recuerdo de aquellas épocas, seguramente pues también al amor de juventud. Eso vamos, a sus textos, eh, algunos llenos de unas descripciones de los seres cotidianos muy bien logrados y lógicamente de las situaciones que viven, otros de carácter amoroso, pero hay un epígrafe que me sorprendió mucho sobre la guerra, creo que el primer libro suyo, un epígrafe sobre el infierno o quienes prefieren la guerra, que me lo puede recordar. Sí, creo que usted se refiere tal vez a la dedicatoria del primer libro publicado Sí, en el año 2020, que justamente dice así. La dedicatoria dice, a los pocos que están a favor de la guerra, ojalá algún día entiendan que es mejor el paraíso que el infierno. A todos los que aman, que son la mayoría. Y esto justamente hacía alusión al título de este primer libro, Paraísos e Infiernos, Poemas de Amor y Guerra. Cuando yo venía escribiendo estos poemas a lo largo de los años, los iba clasificando y pues la gran mayoría encasillaban o se podían encuadrar en el amor o en la guerra. Así que cuando tuve la fortuna de conocer a mi editor, que es Joseph Verol, un gran poeta, un gran escritor, un gran orientador en todos estos temas, pues él me sugirió el título de Paraísos e Infiernos, pero yo no quería renunciar a esa idea mía de los poemas de amor y guerra, y entonces acoplamos ambas ideas que creo que por un lado se identifican y por otro se contraponen. Es así como surgió efectivamente el nombre de Paraísos e Infiernos, Poemas de Amor y Guerra. bueno, yo me atrevo a decir que es un libro de amor, ¿no? En lo que logré leer, no sé de dónde podía haber la parte de la guerra ahí. Pero sí le conocí unos textos en la lectura que hicimos en pasados días, un homenaje el día de ayer, sobre esa cuestión social. Mm, yo sé que de juventud llegan todo ese tipo de cosas, de ver esas cuestiones sociales, la guerra, la hambruna, el dolor de la gente de la calle. Usted que está tan emparentado con eso, porque al fin y al cabo trabaja por defender la vida como médico, lógicamente debe tener una sensibilidad extraordinaria porque uno está enfrentando la vida y la muerte en ese instante. Eh, Me llama mucho la atención ese tipo de cosas. También las descripciones tan bellas que usted hace del paisaje, es decir, usted da una ambas cosas, pero cuéntenos de esa situación social que usted busca enmarcar dentro de su poesía, que además es hermosa, muy bien lograda, muy limpia, muy pura, y, pero que nos le cuente a nuestros radioescuchas de Radio Poesía. Sí, quizás yo creo que soy algo sensible y debo mencionar aquí que infortunadamente una de las cosas que me duele hoy día
es la pérdida de la relación médico-paciente, porque esto ha cambiado mucho y yo sé que el paciente sufre mucho y por supuesto que me causa dolor ese sufrimiento, pero hoy día el médico no recibe quizás el trato que merece. Y nunca tiene que verse al médico como un ser superior, como un ser por encima de todos. Somos iguales que todos, pero infortunadamente, quizás por el mismo sistema de salud, el médico no recibe el trato que debería merecer ni siquiera a veces como persona. Y durante todo este desarrollo de la medicina, por supuesto, con algo de sensibilidad que nos caracteriza a los médicos, duele ver cómo llegan a los hospitales públicos personas que han sufrido la violencia familiar, la violencia de la ciudad, los atracos, los accidentes de tránsito, personas que han sufrido la pobreza que se traduce en desnutrición, personas que han tenido que afrontar o que afrontan aún situaciones de enfermedad, de embarazo, solas, y todo esto pues realmente es muy terrible. Eso me causa a mí mucho dolor. Pero más que o más allá de la parte médica, sobre todo creo que siempre me ha causado mucho dolor la situación que ha vivido nuestra patria y durante aquella época especialmente en lo referente a los secuestros. Los secuestros fueron definitivamente, son algo terrible y para aquella época sí que lo eran más. Y ver todo lo que generaban a su alrededor, el sufrimiento del secuestrado, el sufrimiento de los familiares, de las madres, creo que es algo absolutamente terrible. ¿Y cómo conjuga usted esas situaciones tan difíciles como médico? Porque afrontar, tener que afrontar una situación de buscar, de darle ayuda a los seres que llegan pidiendo que les restablezcan o que les ayuden a restablecer el estado de salud normal y ver esas dificultades que me imagino que algunas tienen que ver con la parte económica, las que no tienen acceso o por las cuales le van a decir no lo atendemos o las limitaciones que ustedes tienen en cuanto a darle el medicamento adecuado a las personas, porque no se los pueden dar por los costos o por las limitaciones que tienen las EPS. Esa situación, ¿cómo los toca a ustedes como personas? Deben tener un sentido de caridad muy elevado, pero se tienen que detener en medio de situaciones difíciles que les toca enfrentar día a día. Sí, algunas personas dicen que con el pasar del tiempo los médicos se vuelven insensibles. Otros dicen que simplemente se acostumbran al dolor o a las situaciones que tienen que afrontar. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Uno nunca pierde la sensibilidad ni se acostumbra a esas situaciones. Más bien creo que con el pasar de los años, y yo ya llevo en esto de la medicina más de 30 años, uno va creciendo, va madurando un poquito más, va tratando día tras día de ser un poco más persona. Y sin duda que todo el sistema de salud es una limitante, pero va uno con el tiempo mejorando un poco, tratando de brindar una mejor atención a los pacientes. Sin duda, pues uno solo puede aportar su conocimiento, tratar de orientar a las personas, a los pacientes de la mejor forma. Quizás una de las cosas bonitas de escribir, sea narrativa, sea poesía, o de la misma lectura para quienes lo hacen o para quienes tienen su actividad deportiva o su otro tipo de actividad artística, es eso, que le permite al médico desintoxicarse, relajarse de esas muchas veces malas energías que recibe, no por el paciente, sino por la enfermedad misma, por la situación social que se vive. Eh, Permítame pedirle que nos cuente, si puede, dos anécdotas de su trabajo, alguna que le haya impactado tremendamente de carácter doloroso y una que gratamente le recuerde y le haga sentir y decir, esta profesión es extraordinaria, es muy hermosa, yo estoy aquí
y estoy muy contento de estar en este lugar y haciendo y ejerciendo esta profesión. Una de las experiencias quizás más dolorosas fue cuando aún era estudiante de medicina, que estábamos rotando en ginecología y obstetricia, fue el atender a una paciente de, no recuerdo bien la edad, pero sé que era menor de edad, quizás 16, 17 años, quien llegó a consultar al servicio de urgencias y en aquella época pues no se contaban mucho las cosas al médico, de pronto no se teníamos mucha confianza y fue que finalmente después de realizar la consulta y el examen físico se logró determinar que la paciente tenía una perforación uterina por un aborto inducido, una gestante adolescente en quien fue necesario realizar una histerectomía, es decir, que su maternidad, por lo menos como madre biológica, dejó de existir en ese momento, quedó condenada pues a no poder tener biológicamente hijos. Y bueno, las experiencias bonitas también son bastantes, como haber hecho el rural en un sitio de la selva colombiana, haber atendido partos en aquella época como rural y volver muchos años después como especialista y cuando le presentan a uno y le dicen, oiga, este muchacho de tantos años, 12, 14, fue el que usted recibió aquella noche de turno en el hospital, usted me atendió el parto y este es el muchacho producto de ese embarazo y de ese parto que usted recibió. La sonrisa de los niños, la sonrisa de los pacientes es algo que para mí es muy reconfortante. Eh, muy, muy buenas ambas anécdotas. ¿Qué le diría usted a quienes se inician en el ejercicio o están en el ejercicio de la medicina? ¿Qué consejo les podría dar que les pueda aportar o dar luces en, en este momento o para su vida? Bueno, yo les diría que definitivamente sigo creyendo que si ellos están ahí en este momento empezando este duro camino, es por vocación, es por gusto, es porque quieren hacerlo. Así que deben afianzar esa pasión, ese gusto por la medicina y traducirlo a través del conocimiento y de la educación y de la permanente educación en adquirir un conocimiento que pueda brindar una mejor atención para los pacientes. Es un camino difícil, es un camino de entrega, de muchos sacrificios, pero que pues se hace definitivamente con vocación pensando en llevar algo de bienestar para los pacientes y de un mejor convivir para toda la humanidad. Bueno, muchas gracias por este rato, este primer rato, muy agradable. Me he sentido realmente muy satisfecho con sus declaraciones y lógicamente le invito para la segunda parte para que nos comparta esa parte poética suya que además es muy hermosa. Muchas gracias, Robin, y lógicamente estaremos para la segunda parte para que podamos disfrutar de su poesía. Muchas gracias a usted y ya nos vemos entonces enseguida. Muy amable. Muchas gracias, Robin, que esté muy bien. Gracias.